El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló ataques contra Irán tras asegurar que las negociaciones alcanzaron avances significativos. La guerra iniciada por Vladimir Putin contra Ucrania ya dura más que la Primera Guerra Mundial. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que un acuerdo entre Estados Unidos e Irán deberá incluir la entrega del material nuclear enriquecido del régimen. El Banco Central Europeo volvió a subir los tipos de interés por primera vez en 3 años. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la cancelación de los ataques militares que estaban previstos contra Irán tras asegurar que las negociaciones entre ambas partes alcanzaron avances significativos y cuentan con la aprobación de las máximas autoridades iraníes. El mandatario sostuvo que decidió suspender los bombardeos programados luego de que las conversaciones fueran elevadas al liderazgo de la República Islámica y recibieran luz verde para continuar. Horas después, desde el despacho Oval, Trump afirmó que el entendimiento se encuentra en una fase avanzada y que la formalización del acuerdo podría concretarse en los próximos días. Según explicó, los documentos ya están en una etapa final de revisión y la firma podría realizarse durante el fin de semana, posiblemente en Europa con la participación del vicepresidente J.D. Vance. El mandatario aseguró que existe consenso sobre los principales puntos negociados y que los términos han sido aceptados por las partes involucradas. Trump también vinculó el futuro del estratégico estrecho Hormuz al éxito de las conversaciones. Indicó que la vía marítima sería reabierta una vez firmado el acuerdo definitivo, aunque precisó que el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos continuará vigente hasta que se complete el proceso. Además, señaló que en las negociaciones participaron actores regionales como Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Turquía. El anuncio representa un giro significativo tras varios días de escalada militar, amenazas cruzadas y ataques que elevaron el riesgo de una guerra regional de mayor alcance. Aunque aún no se conocen los detalles del eventual pacto, la suspensión de los bombardeos abre una nueva oportunidad para una salida diplomática a una de las crisis más graves que ha enfrentado Oriente Medio en los últimos años. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que un acuerdo entre Estados Unidos e Irán deberá incluir la entrega del material nuclear enriquecido del régimen iraní y el desmantelamiento de su infraestructura de enriquecimiento. Según la oficina de Netanyahu, Donald Trump se comprometió a que el acuerdo final contemple 4 condiciones centrales: retirar el material enriquecido, desmontar las instalaciones nucleares, limitar la producción de misiles y poner fin al apoyo de Teherán a sus grupos terroristas aliados en la región. El anuncio llega después de días de ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán y en medio de negociaciones que Trump asegura que podría cerrarse en Europa. Israel no sería parte formal del memorando, pero Netanyahu dejó claro que respalda las condiciones planteadas por Washington. El punto nuclear es decisivo. Irán ha usado durante años su programa de enriquecimiento como herramienta de presión, mientras financia y arma a grupos terroristas como Hezbollah, Hamas y otras milicias regionales. Sin retirar el material enriquecido y sin desmontar la capacidad de producir más, cualquier pacto quedaría expuesto al mismo problema de fondo. Teherán podría ganar tiempo y reconstruir su amenaza. Estados Unidos e Irán habrían acordado el texto de un memorando para frenar la escalada militar, aunque el pacto todavía necesita aprobación final. Según Axios, diplomáticos de países mediadores aseguran que el documento ya fue aceptado por altos niveles del régimen iraní, pero aún no tendría la firma definitiva del líder supremo. Donald Trump espera una ceremonia de firma este fin de semana, posiblemente en Europa. Sin embargo, el Ministerio de Exteriores iraní afirmó que Teherán todavía no ha tomado una decisión. El texto fue negociado con mediación de Qatar y Pakistán y podría llamarse Acuerdo de Islamabad. El memorando incluiría compromisos de Irán sobre su programa nuclear, empezando por no adquirir un arma atómica y resolver el problema del uranio enriquecido. Una opción sería diluir ese material dentro del país bajo supervisión de inspectores de Naciones Unidas. También se plantea la reapertura inmediata del estrecho Hormuz sin peajes y el levantamiento del bloqueo estadounidense.
A cambio, Irán recibiría alivios temporales para vender petróleo durante 60 días con nuevas concesiones condicionadas a su cumplimiento. El punto decisivo será la verificación. Washington busca impedir que Teherán use el acuerdo para preservar su capacidad nuclear, ganar ingresos petroleros y volver a negociar desde una posición de fuerza. El Banco Mundial recortó su previsión de crecimiento global a 2.5% para este año y advirtió que la expansión podría caer hasta 1.3% si las consecuencias de la guerra con Irán se extienden con fuerza a los mercados financieros y energéticos. El organismo señaló que el encarecimiento de la energía, la incertidumbre geopolítica y las interrupciones comerciales están debilitando la actividad mundial. El petróleo Brent, referencia internacional, podría promediar $94 por barril este año, presionando costos de transporte, alimentos, fertilizantes e industria. El origen de la escalada está en la negativa del régimen iraní a aceptar un acuerdo verificable sobre su programa nuclear y en la amenaza de que Teherán avance hacia un arma atómica. Tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra capacidades iraníes, el régimen respondió cerrando el estrecho de Hormuz, una ruta por la que pasa cerca de 1/5 parte del petróleo y gas natural del mundo. Las economías emergentes y en desarrollo serían las más golpeadas, con una previsión de crecimiento de 3.6% en el 2026, su nivel más bajo desde la pandemia. El Banco Mundial redujo estimaciones para 2/3 de los países. Estados Unidos aparece relativamente más protegido, con una previsión de 2.2%, gracias a su producción energética, recortes tributarios e inversión en inteligencia artificial. La presión sobre precios confirma que el desafío nuclear iraní ya tiene consecuencias económicas globales. Los escándalos de presunta corrupción que rodean al PSOE empiezan a tener un costo electoral visible entre sus propios votantes. Según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas recogidos por el diario El Mundo, el 26.2% de quienes apoyaron al PSOE en las generales del 2023 afirma ahora que no votaría lo mismo si hubiera elecciones. La cifra equivale a más de 2 millones de votantes socialistas. En el 2023, el PSOE obtuvo 7.821.718 votos. Si ese porcentaje se tradujera directamente en pérdida electoral, el partido quedaría cerca de los 5.7 millones de papeletas, un nivel similar al de 2016. El deterioro se aceleró en menos de 3 semanas. En el CIS de mayo, el 20.9% de los votantes socialistas decía que no repetiría su voto, alrededor de 1.6 millones de personas. En junio ya son 2.049.290. El trabajo de campo se realizó entre el 1 y el 4 de junio, en plena crisis por las llamadas cloacas del PSOE y con el caso Zapatero ya instalado en la agenda pública. El dato contradice el discurso interno del socialismo, que venía defendiendo que el coste electoral de los casos Ábalos, Koldo y Cerdán ya estaba amortizado. También afecta a Sumar, el 26.6% de sus votantes dice que no repetiría. La crisis no solo desgasta al gobierno, abre una fuga de confianza en el bloque de izquierda justo cuando Pedro Sánchez intenta retener poder con un electorado cada vez más incómodo ante la acumulación de casos graves de corrupción. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. La guerra en Ucrania alcanzó un hito sombrío, ya dura más que la Primera Guerra Mundial. Desde la invasión a gran escala lanzada por Vladimir Putin el 24 de febrero de 2022, el conflicto superó los 1568 días que duró la Gran Guerra entre 1914 y 1918. La comparación no significa que ambos conflictos sean idénticos. La Primera Guerra Mundial involucró imperios y potencias de varios continentes, dejó millones de muertos y transformó el mapa político de Europa.
Pero el paralelo sirve para medir la magnitud de una guerra que muchos creyeron breve y que Rusia esperaba resolver en cuestión de semanas. Como ocurrió en otras guerras de desgaste, el frente se ha estabilizado en amplias zonas con posiciones fortificadas, trincheras, artillería, campos minados y avances muy costosos. La diferencia está en que esta guerra combina este tipo de combate terrestre con drones, misiles de precisión, guerra electrónica y ataques ucranianos contra fábricas, refinerías y bases dentro de Rusia. El dato también tiene una lectura política para Occidente. Putin apuesta que Estados Unidos y Europa se cansen antes que Rusia. Si esa apuesta funciona, Moscú puede interpretar que la agresión prolongada termina siendo rentable. La duración del conflicto confirma que la seguridad europea dependerá de sostener apoyo militar, económico y político suficiente para que Rusia no convierta el tiempo en su principal arma. Esto mientras sufre consecuencias económicas ante el creciente costo del conflicto. La guerra que Vladimir Putin lanzó contra Ucrania empieza a sentirse cada vez más cerca de los espacios que Moscú consideraba intocables. Cerca de la residencia presidencial de Valdai, en la región rusa de Novgorod, han aparecido redes antidrones sobre zonas de aparcamiento de camiones, según el diario El Mundo. La medida revela el temor ruso a que Ucrania repita una operación similar a la llamada Operación Telaraña, ejecutada en el 2025, cuando drones ucranianos fueron introducidos en territorio ruso y lanzados desde camiones contra bases aéreas. Aquel ataque mostró que Kiev podía golpear objetivos militares lejos del frente y alterar la percepción de seguridad dentro de Rusia. El entorno de Putin también muestra señales de mayor protección. El presidente ruso viaja menos que antes, ha reducido sus apariciones públicas y sus desplazamientos recientes incluyen convoyes más militarizados, vehículos blindados, posible guerra electrónica y cobertura aérea. Incluso el desfile del Día de la Victoria se realizó sin tanques por primera vez desde el 2007 y con restricciones de internet móvil. El cambio tiene una lectura clara. Rusia no solo enfrenta ataques en la línea de combate, sino una amenaza tecnológica que penetra su retaguardia. Drones, sabotajes y operaciones de inteligencia obligan al Kremlin a gastar recursos en proteger instalaciones, rutas y símbolos del poder. Putin buscó quebrar a Ucrania con una guerra prolongada. Ahora debe gobernar una Rusia más cerrada, más vigilada y menos segura frente a las consecuencias de su propia agresión. La economía británica se contrajo 0.1% en abril, según la Oficina Nacional de Estadísticas, después de haber crecido 0.3% en marzo. El dato muestra el primer impacto económico de la crisis con Irán sobre el Reino Unido, pero también muestra un problema económico de fondo en el país, que no ha sido solucionado por el gobierno de izquierda de Keir Starmer. El deterioro llega tras el cierre del estrecho de Hormuz por parte del régimen iraní, una ruta clave para el comercio mundial de petróleo y gas, y en medio de un grave problema de productividad bajo un modelo sobreregulado. El retroceso fue impulsado principalmente por una caída de 0.2% en los servicios, mientras la construcción creció apenas 0.1%, sostenida solo por reparaciones y mantenimientos. La obra nueva, en cambio, cayó 0.3%, pese a la promesa laborista de impulsar la construcción de viviendas. La ministra de Finanzas Rachel Reeves admitió que la guerra tendrá impacto interno, aunque defendió que la economía llegó a la crisis en mejor posición. Sin embargo, la evidencia muestra algo distinto, con un país cuya economía no ha logrado recuperarse pese a las promesas del gobierno laborista, hoy en crisis. El Banco de Inglaterra deberá decidir ahora si sube tipos para contener precios o si evita endurecer aún más el crédito en una economía que ya muestra señales de frenazo. El Banco Central Europeo volvió a subir los tipos de interés por primera vez en 3 años, en respuesta al repunte de la inflación provocado por la guerra en Medio Oriente y el nuevo encarecimiento de la energía. La decisión, adoptada por unanimidad, eleva en 0.25 puntos los tipos de referencia de la zona euro. La facilidad de depósito queda en 2.25%, el tipo principal de refinanciación en 2.4% y la facilidad marginal de préstamo en 2.65%. En términos prácticos, esto significa préstamos e hipotecas más caros para familias y empresas.
Christine Lagarde defendió la medida al señalar que el mayor riesgo habría sido no actuar y permitir que la inflación siguiera subiendo. El Banco Central Europeo prevé ahora que los precios cierren el 2026 cerca del 3%, por encima del objetivo del 2% y que sigan elevados durante más tiempo de lo esperado. El problema es que Europa enfrenta una combinación difícil: inflación energética, crecimiento débil y mayor incertidumbre geopolítica. La entidad rebajó su previsión de crecimiento de la zona euro al 0.8%, mientras el Euribor, referencia clave para muchas hipotecas, ya ronda el 2.8% y podría seguir escalando. La guerra en Medio Oriente vuelve a golpear el bolsillo europeo por la vía del petróleo, los carburantes y el crédito. Esto en un momento en el que Europa está energéticamente vulnerable y dependiente, sobre todo tras girar hacia alejarse de la energía nuclear. Ahora el Banco Central Europeo intenta contener los precios, pero el coste inmediato lo sentirán hogares endeudados, empresas y gobiernos con poco margen fiscal. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que todas las opciones están sobre la mesa, al ser consultado sobre una posible operación militar contra el dictador cubano Miguel Díaz-Canel. La declaración fue realizada durante su visita al Comando Central de Estados Unidos en Florida. Hegseth evitó confirmar si el Pentágono prepara una acción concreta, pero sostuvo que el trabajo del Departamento de Guerra es presentar opciones al presidente Donald Trump en distintos niveles de intensidad. Sus palabras llegan en medio de una presión creciente de Washington contra la dictadura comunista de Cuba. El funcionario también señaló que hay mucha presión sobre el régimen cubano y que sus dirigentes enfrentan decisiones importantes. Antes, en la base naval de Guantánamo, había dicho que el Departamento de Guerra está preparado para cualquier contingencia relacionada con la isla. La advertencia ocurre días después de nuevas sanciones contra Díaz-Canel y otros altos cargos del castrismo y en un contexto de bloqueo petrolero que ha agravado la crisis energética cubana. La agencia de noticias Reuters también reportó que Hegseth advirtió a La Habana contra la adquisición de armas capaces de alcanzar Guantánamo o territorio estadounidense. La respuesta cubana llegó desde la ONU, donde el representante Ernesto Soberón sostuvo que el futuro de Cuba corresponde al pueblo cubano y a su gobierno. El mensaje de Washington es claro: la presión sobre La Habana ya no solo es diplomática o económica. Estados Unidos quiere mantener opciones creíbles frente a un régimen debilitado, represivo y cada vez más vulnerable. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos.